Ya a las 20:22, bueno, ha comenzado en el Senado de la Nación todo el trámite previo que tiene que ver con lo que dentro de unos días, en el mes de agosto, se va a estar tratando allí. El proyecto de despenalización del aborto que llegó desde la Cámara Baja. Y por cierto, quienes están pasando a exponer sus posiciones por estos días, de alguna manera están reiterando lo que ya se escuchó, lo que ya se enunció en la Cámara Baja en ocasión de la primera mitad del debate. Pero sigue siendo esta una discusión caracterizada fuertemente por la cosa religiosa, moral, filosófica, y donde lamentablemente la voz de los que tratan de encuadrarlo desde un punto de vista más científico tiende a quedar un poco en sordina. Está en línea un hombre que de esto, por supuesto, sabe bastante, porque es director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias y además investigador del CONICET, Alberto Kornblith. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Encantado de saludarlo. Bueno, a ver, igualmente. El debate que, insistimos, está teñido de una cuestión religiosa que dificulta, por supuesto, abarcarlo más o menos desde la razón, desde el sentido común y desde el conocimiento científico. Inclusive algunos cuestionan lo que la ciencia dice más o menos sobre el tema de la vida, ¿no? Del inicio de la vida, que allí está centrado el debate. Sí, es así. Ahora yo testimonié en la Cámara de Diputados durante 7 minutos tratando de explicar algunos conceptos biológicos que en general la población y los legisladores no manejan. Uh-huh. Quizás el más importante es que la unión del espermatozoide con el óvulo, que forma lo que se llama cigoto, es una condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. Que ese cigoto tiene que obligatoriamente pasar por el útero de una madre y que forma un embrión, y ese embrión no es equivalente a un ser humano. Uh-huh. De hecho, las legislaciones de todo el mundo, incluso de aquellos países donde está penalizado el aborto, consideran que si se interrumpe el embarazo antes del nacimiento, por motivos naturales o artificiales, o provocados, ese embrión se da por no haber existido nunca jamás. Por lo tanto, ese embrión, por supuesto, está formado por células vivas, pero todavía no tiene las propiedades, las características de un ser vivo completo. Claro. Entonces no sería un homicidio o un crimen interrumpir el embarazo hasta cierto punto, tempranamente, sobre todo si está, bueno, por un lado, si está en peligro la vida de la madre, o si se sabe que el embrión va a dar origen a un bebé que va a tener una enfermedad incurable. Claro, la palabra homicidio, además, ¿no? Dar muerte a un hombre, ¿no? Claro, no. Es un embrión que se va a convertir en feto, que tiene células vivas, pero no es una persona todavía, y tampoco es un ser humano en el sentido de ser humano completamente formado. Entonces, hay un montón de explicaciones. Depende totalmente del intercambio placentario con la madre. Los alimentos que los reciben por la sangre de la madre, y las sustancias tóxicas que genera, como el dióxido de carbono o otras sustancias tóxicas, pasan de su sangre a la sangre de la madre, y si no ocurriera este intercambio, el embrión se intoxicaría, el feto se intoxicaría y moriría como embrión, como feto. Es decir, que en todo el mundo son conceptos que se tienen por ciertos, e incluso en la Argentina, y déjeme que le cuente, en la Argentina la pena por realizar un aborto es muchísimo menor que la pena por matar a una persona. Claro. Y si ese embrión fuera una persona, todavía estaría peor porque estaría indefenso y hay una relación de vínculo. Entonces, es curioso que entonces quienes establecieron justamente el Código Penal lo hayan tenido claro y no lo tengamos claro ahora, ¿no? El sentido común ya les indicaba, sin conocimiento científico, que no es lo mismo un embrión o un feto que un bebé. Claro. Pero hay un argumento más todavía, que es que en la Argentina está permitido el aborto de una mujer que haya sido violada. Con lo cual uno se pregunta, ¿por qué si ese embrión fuera una persona, estaría sujeto a ser matado, entre comillas? Un homicidio permitido. Claro, un homicidio permitido cuando en el país no hay pena de muerte,
Por el hecho de que la relación sexual que llevó a engendrar ese embrión no fue consentida. O sea, aquellas relaciones sexuales consentidas darían lugar a embriones que son considerados personas y las no consentidas no. Claro, qué disquisición esa, ¿no? Sí, pero eso ya muestra. Entonces, yo lo que trato de explicar desde la biología es que hay que desmitificar el problema y entender que hay creencias, hay convenciones sociales y religiosas que le otorgan a ese embrión el carácter de vida humana o de persona. Claro, o sea que no es lo mismo que la vida, o sea, una célula es, digamos, en sí misma la representación de la vida. No, obviamente, en la biología la definición de vida se aplica a las células, tal es así que cuando una persona muere en el sentido de no tener más actividad cerebral o que el corazón no le late más, las células de ese muerto, de ese cadáver, siguen vivas por un tiempo. Y en el mismo sentido, uno puede pensar que antes que nazca un bebé, está formado ese embrión por células vivas, pero todavía no es un ser humano. Porque de hecho el nacimiento, el parto o el nacimiento por cesárea, son quizás el evento más dramático que ocurre en el desarrollo de un humano, porque allí ese feto deja de intercambiar material y oxígeno a través de la placenta con la madre. Deja de depender Y pasa a respirar. Claro. Ventilar por los pulmones y a alimentarse por la boca. Además es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de alumbramiento o nacimiento. Sí. Que otra palabra muy clarita respecto de eso, sí, ¿no? Sí. Ahora, después de que yo he dado mi charla, que tuvo, vamos a decir, 2.400.000 reproducciones en Facebook, el video, algunos, yo vi en la web que algunos argumentaron críticamente que un niño, un bebé, también depende de la madre. Entonces que la dependencia que yo planteo del embrión no sería tal porque también existe con un bebé nacido. Sí, pero no para respirar. No importa, pero igual, depende de la madre o de cualquiera que le pueda dar alimento. No es un embrión solo depende de esa madre, en tanto que un bebé recién nacido, si la madre muere, si la madre no tiene leche, o si la madre no se puede ocupar de ese bebé, habrá otras personas que pueden hacerlo. Sí. O sea que no es comparable. Uh-huh. Así que bueno, nada, desde ese punto de vista, yo tampoco, también lo he dicho, no considero que no haya que proteger a la madre embarazada y al embrión. Por supuesto, el embrión incluso puede tener derechos suspensivos, que son aquellos que se van a manifestar después del nacimiento, como puede ser la herencia de un padre o lo que fuera. Pero eso no implica que se tenga que volver a la mujer como si fuera una especie de esclava del embrión, que una vez que quedó embarazada no pueda decidir sobre su propio cuerpo. Claro, yo creo que por ahí pasa la cosa. Y además me parece que la población tiene que entender que despenalizar el aborto o legalizar la interrupción voluntaria del embarazo no impone que eso se haga obligatoriamente. No implica promoverlo, pero en ese aspecto ha habido una manipulación del debate, ¿no? Pues se lo ha querido direccionar en ese punto. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar entre los dogmas que establece la Iglesia y la educación religiosa y la realidad de una sociedad moderna. Nosotros queremos ser una sociedad moderna y si nos vamos a tener solamente a los dogmas que imparten las religiones o la educación religiosa, vamos a estar muy, muy atrasados. Porque la verdad sea dicha, en los países donde está permitido el aborto, como los países europeos, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ellos y no consideramos que sean países de asesinos que matan a los embriones o supuestas vidas humanas antes de nacer. Por lo tanto, creo que es un problema de apertura y que ya nuestra sociedad está madura como para no quedarse anclada a dogmas o a cosas que no responden con la evidencia. Sí, lo que pasa es que nos cuesta mucho discutir estas cuestiones en términos de estricta racionalidad, ¿no? Sí, o por lo menos entender que hay distintas visiones al respecto y que por lo tanto los legisladores tienen que legislar para todos, no para solo un sector. No para un determinado colectivo, claro. Exactamente. Entonces, nadie le va a obligar a una persona que sea muy católica, muy creyente, a interrumpir el embarazo, por más que tuviera ganas de hacerlo y se sienta inhibida de hacerlo. Nadie se lo va a obligar,
pero hay que darle libertad a quien siente la necesidad de hacerlo, a poder hacerlo. Sin duda, sin duda. Alberto Kornblit, gracias por habernos ilustrado sobre el asunto. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes.